Espero que hayan tenido una buena semana. Hoy volvemos con un capítulo de esos que normalmente se han escondido debajo de la alfombra de la historia. Síguelo hasta el final porque te sorprenderá su desenlace, ya que trata de una época en la que la civilización blanca, entre comillas, mostraba su lado más feroz y sus más grandes miserias. Una época en la que había zoológicos humanos, y lo verás en este capítulo. Antes de empezar, no olvides suscribirte y dejarnos un comentario. Así que sin más, vamos a recorrer la trágica historia del día de hoy. El Parque del Prado está a solo unos minutos de la bahía de Montevideo en la República Oriental del Uruguay. Es un bello y extenso lugar. El Parque del Prado tiene una superficie de 106 hectáreas en torno al arroyo Miguelete, cuyas aguas sirven de columna vertebral a ese idílico predio. Alberga, bajo sus frondosos árboles y próximos al lago, estatuas y monumentos emblemáticos que homenajean al peón de estancia, al poeta oriental Bartolomé Hidalgo, a María Astañero de Munar, a la poetisa María Eugenia Vaz Ferreira, a un medio de transporte como la diligencia, y hay un monumento que se llama Los Últimos Charrúas. En él se ve a 5 indígenas charrúas, 4 adultos y un bebé, pero la imagen de la escultura compuesta por los 5 protagonistas no cuenta nada. Solo al saber la historia que motivó a los artistas es que la obra adquiere un fenomenal peso. Su presencia en ese parque pasa a generar una profunda reflexión. Esa escultura, que no describe los horrores que vivieron los indígenas de Uruguay en manos de la recién formada república, no es otra cosa que un gesto vacío de un gobierno que en cada generación uruguaya, desde la fundación del país hasta el presente, ha negado la existencia en su territorio de los pueblos originarios. Pues al día de hoy, la República Oriental del Uruguay se ha negado a firmar los convenios internacionales para preservar y proteger los derechos de los pueblos originarios y rehúsa reconocer a los descendientes de indígenas que viven en el país y que reclaman que sus derechos sean respetados. Vamos a contarles hoy que esos 5 seres en la escultura no son generalizaciones de un grupo étnico. Cada uno de ellos tenía un nombre. Esos 5 indígenas fueron secuestrados y llevados a Europa para ser exhibidos, y aquí te contaremos su historia. Y al escucharla entenderás por qué decidieron no enseñártela en la escuela. En Uruguay, desde hace generaciones, se repite que ellos, como país, no tienen población indígena. Somos un país sin indios, repetían hace 2 generaciones, y aún hoy se escucha de vez en cuando. Y recalco que hace 2 generaciones porque el conocimiento de los hechos que vamos a relatarte hizo que muchas personas se sensibilizaran con su pasado aborigen y conectaran con él. Se dice que Uruguay es el único país latinoamericano sin población indígena. Sin embargo, un pueblo orgulloso habitó el país durante miles de años y además resultó ser, ante la avanzada de los conquistadores, una temible tribu de guerreros. Los charrúa habitaban Uruguay y algunas regiones vecinas de Argentina y Brasil desde hace unos 4.000 años.
El genocidio de los charrúas comenzó en 1833 en manos del primer presidente de Uruguay, Fructuoso Rivera. Aún no se han descubierto documentos relacionados con los charrúa de Uruguay anteriores a la llegada de los españoles. De este modo, la historia y los orígenes de la cultura charrúa antes de la época colonial siguen siendo inciertos. Sin embargo, pruebas arqueológicas demuestran que la cultura charrúa ya estaba presente en Uruguay hace unos 4.000 años, cuando quizás fueron empujados hacia el sur por la tribu guaraní. Los charrúas eran cazadores-recolectores seminómadas que habitaron todo el Uruguay, así como el nordeste de Argentina y el sur de Brasil. Se sabe que eran expertos en el uso del arco y la flecha, y cuando llegaron los caballos, se amoldaron perfectamente a la caza de reses salvajes. Los historiadores afirman que la cultura charrúa surgió del mestizaje entre grupos de caigangs del sur y centro de Brasil y tehuelches del centro y sur argentinos. Lo que no es para nada extraño, ya que tenían el matrimonio como forma de mantener y establecer vínculos pacíficos con otras tribus y etnias. Se cree que su lengua está relacionada con la familia lingüística Mataco-Guaycurú. Se desconoce el origen y significado específico del gentilicio charrúa. Existen varias hipótesis que podrían significar litorales, por el lugar en el cual vivían, somos turbulentos o revoltosos, que proviene del guaraní cha, que significa nosotros, ru, enojadizos o iracundos o destructores. Como sea, ha prevalecido por sobre otras comunidades originarias que habitaban la región y que eran grupos aliados a los que se trata en conjunto como la nación charrúa. Esta última teoría sobre el origen guaraní del nombre charrúa estaría de acuerdo con el momento histórico de la conquista, ya que los españoles en el Río de la Plata se servían de un ejército guaraní al que utilizaban como fuerza de choque e infantería, además de guías y traductores. Por lo que muchos de los nombres que hoy le conocemos a los pueblos originarios son exónimos asignados por los guaraníes. O sea que las comunidades que bautizaban con esos nombres no se llamaban de esa manera a ellos mismos, sino que los guaraníes les asignaban un nombre que los describía para que los españoles pudieran diferenciarlos y referenciarlos. También con este nombre colectivizaban a varios pueblos que vivían en una misma región. En el caso de los charrúa también fue así, porque fueron llamados charrúas otros pueblos que convivían con ellos. Por ejemplo, los boanes, que vivían en la costa del río Uruguay entre el río Negro y el Cuareim. Los guenoas habitaban en la sección septentrional al oriente del río Uruguay, cerca de Río Grande do Sul y al norte de Uruguay. Y los minuanes, cuyo dominio originario era el centro-sur de la provincia argentina de Entre Ríos. Está claro que la acepción sobre que los charrúa eran violentos en la lucha era algo que los guaraníes conocían bastante bien, debido a que habían tenido enfrentamientos en el pasado. Los guerreros charrúa eran avesados combatientes y por esta razón se les considera héroes fundamentales de la cultura uruguaya moderna. Se cuenta que los charrúas masacraron a los primeros exploradores españoles que llegaron a Uruguay. Esto condujo a 3 siglos de resistencia y rebelión. Pero este bravo pueblo no luchó solamente contra los españoles, también se implicaron en batallas contra británicos, portugueses e incluso brasileños. Las causas del final de las etnias charrúa no fueron el miedo ni la debilidad.
El fin de esta cultura en Uruguay se debió al mestizaje, al genocidio físico y cultural, a la esclavitud y a la inexorable huida de sus tierras para salvar las vidas de sus familias. La decadencia de la cultura charrúa comenzó con los primeros matrimonios mixtos entre estas comunidades y los europeos. Después de que los guerreros indígenas hubieron demostrado su fuerza contra sus oponentes occidentales, estos comenzaron a comerciar y a entremezclarse con ellos. Esta situación provocó que quedaran expuestos a las enfermedades traídas por los extranjeros y a un declive de la raza. Este declive, sin embargo, no fue nada en comparación con el devastador suceso acaecido el 11 de abril de 1831. Fue ese día en Puntas del Queguay cuando tuvo lugar la terrible matanza de Salsipuedes. El primer presidente de Uruguay, Fructuoso Rivera, mantuvo en un principio una relación pacífica con los charrúa. Sin embargo, las tensiones aumentaron cuando los colonos europeos empezaron a adentrarse en el territorio que habitaban los indígenas. La respuesta de los aborígenes fue atacar los pequeños asentamientos de los extranjeros. Los documentos demuestran que el 11 de abril de 1831, Rivera se reunió con los principales jefes de las tribus charrúa: Polidoro, Rondó, Brown, Juan Pedro y Venado, para supuestamente conversar sobre la protección de las fronteras del Estado, ya que les ofrecieron ser parte de las milicias que protegerían la soberanía del nuevo país. Fue entonces cuando le sirvieron grandes cantidades de alcohol como agasajo por la futura alianza. Y una vez que los jefes estuvieron ebrios, el presidente Rivera en persona le dispara a traición al cacique Venado, dando con este acto la señal para que 1.200 soldados al mando de Bernabé Rivera, hermano del presidente, arremetan a balazos contra la multitud que aún pensaban que estaban en un festejo. Este suceso marcó el principio del genocidio charrúa, que duró 2 años y acabó con la vida de miles de indígenas, siendo otros muchos expulsados del Uruguay y los restantes sometidos a la esclavitud. Tras la matanza de Salsipuedes, 4 indígenas charrúa, una mujer embarazada y 3 hombres, fueron seleccionados entre los prisioneros y enviados a Francia para ser exhibidos ante los parisinos en 1833. Hasta aquí planteamos brevemente la historia charrúa y ya volveremos en otros capítulos a profundizar sobre uruguayos, los 4 Queríamos adultos que este video fuera una introducción a la historia que contaremos en el siguiente episodio. En este vimos un hecho vergonzoso de la historia de Uruguay, que es la masacre de Salsipuedes, que enciende la mecha del exterminio charrúa. Utilizo la palabra exterminio como la dinámica que intentó acabar con toda una etnia. Obviamente hubo sobrevivientes dentro y fuera del territorio, pero los charrúa como nación organizada desaparecieron en un plan sistemático que buscó aniquilarlos. Lo que sigue en el capítulo 2 es la dramática historia de los 5 charrúas que son llevados a Francia. Lo que verás en ese capítulo quizás te haga dudar de la palabra civilización con la que se embanderan los occidentales. Pero no quiero adelantarte nada. Suscríbete y así te enterás cuando subimos videos y déjanos un comentario. Estamos dejando el link de nuestro grupo de WhatsApp y un número por si querés participar de nuestro grupo de estudio de la historia. Y te dejamos un alias de Mercado Pago para que puedas hacer una donación y ayudarnos en nuestro proyecto. Nos despedimos entonces y nos volvemos a encontrar en un par de días
para contarte esas cosas que seguramente no te enseñaron en la escuela.